Hola chicos, en esta lección vamos a realizar un review a la unidad 3, la gente ecuatoriana, donde revisaremos un análisis de las características de los habitantes del Ecuador por medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad humana del país. En Ecuador, al igual que en todo el mundo, existen grandes diferencias entre sus pobladores. En este módulo vamos a estudiar cómo estas diferencias no se evidencian únicamente en nuestras costumbres, nuestro color de piel o nuestras creencias, sino también en las formas en las que vemos a nuestro país. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas somos? ¿Somos diferentes? Grupos étnicos de nuestro país. ¿Hay gente vulnerable en Ecuador? ¿Cuándo nos quedamos en un lugar, en el campo y la ciudad? Ecuador está habitado por muchas personas. Para saber cuántos somos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, realiza un censo poblacional cada cierto tiempo. El último se realizó en el 2001. En aquella época, se determinó que en nuestro país vivíamos 12 millones de personas. De acuerdo a sus proyecciones, en el año 2010 ya seremos más de 14 millones. Cuando caminamos por la calle y vemos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que habitamos este país distintas personas. No nos vemos ni nos vestimos igual, no pensamos de la misma manera ni tenemos las mismas creencias. Estas diferencias hacen del Ecuador un país rico en cultura, en historia y en costumbres. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de aprender y compartir con personas y realidades muy diversas a las nuestras, sin necesidad de viajar muy lejos. Nuestro país está repleto de prácticas, fiestas y ceremonias que son expresiones de los grupos étnicos que lo habitan. Como vimos previamente, nuestro país es compartido por varias etnias, y dentro de ellas hay varios grupos étnicos. Por eso a nuestro país se lo conoce como multiétnico. Según muchos científicos, cada grupo de personas tiene su propia cultura. En nuestro país esto es evidente. Por eso a variedad cultural, Ecuador se reconoce como un país pluricultural. En nuestro país, la Constitución vigente en su artículo 35 determina que hay grupos de personas a los que se debe dar atención prioritaria. Esto significa que todas las decisiones que tome el Estado deben considerar primero y antes que al resto a estos grupos por su vulnerabilidad. Adultos y adultas mayores, personas y víctimas de los desastres naturales, niños y niñas adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades muy complicadas y personas víctimas de violencia. Generalmente las personas viven y realizan sus actividades en el lugar donde nacieron o en donde su trabajo les obligó a quedarse. Es decir, las personas buscaron un lugar con características geográficas apropiadas que les permitieran desarrollarse y realizar sus actividades culturales y económicas. Algunas características geográficas son el clima, el agua, el suelo. Población rural. Son las personas que habitan en el campo y realizan labores allí. La mayor parte de este trabajo tiene que ver con la agricultura y la ganadería. En el campo habita casi el 35% de la población del Ecuador. Así también la población urbana. Son aquellas personas que viven en las ciudades. En nuestro país, más del 65% de la población habita en este sector. En conclusión, la defensa y tolerancia política y social, la diversidad étnica y geográfica y las costumbres de la gente ecuatoriana hacen del Ecuador un país rico en su diversidad cultural, que demanda ser conocido y mañana defendido. Finalmente, realizaremos una autoevaluación que consta de dos preguntas. ¿Pertenecemos a una población urbana o rural? Y la segunda, ¿para qué nos sirve aprender sobre la población ecuatoriana?